Bueno, el lucro volvió a tomarse la discusión estudiantil. Un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entregado este martes, dio cuenta que al menos 7 universidades de nuestro país estarían retirando utilidades evadiendo la ley. Estamos junto al diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas, miembro de esta comisión investigadora, con quien vamos a conversar sobre este tema. Diputado, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. No, muchas gracias a ustedes. Diputado, ¿cuánto tiempo se toma esta comisión para finalmente llegar a las conclusiones que usted nos va a explicar a continuación? Alrededor de 10 meses. 10 meses. Desde agosto del 2011 hasta junio del 2012. ¿Y qué concluyen? Habíamos visto, yo presenté una nota que dan universidades con nombre y apellido que estarían retirando esta utilidad, algo que está prohibido por ley, de hecho. Pero yo quisiera partir haciendo una precisión al respecto. Esta comisión la impulsamos, su constitución como investigadora, un conjunto de diputados, con el propósito de hacer un aporte serio, fundado, acerca del estado de la educación superior en Chile. Así nace. Así nace. Nos costó a lo menos 3 intentos, porque los diputados de la oposición, del gobierno actualmente, no la votaban en contra. Y muchos otros no se conseguían los votos necesarios en muchas oportunidades para constituirla. Es más amplia que el tema del lucro, ¿ya? Era una investigación sobre la educación superior, el estado de la educación superior en Chile. Y para eso hicimos una revisión completa, histórica y jurídica, respecto de esta situación, y obviamente hemos hecho conclusiones que van en el ámbito de cuál es el estado de los distintos sistemas que coexisten, ¿no es cierto?, al interior de la educación. Desregulación, normativa, que los incentivos estaban puestos, ¿no es cierto?, en la cobertura, en el aumento de la cobertura, en el desarrollo de la industria privada, ¿no es cierto?, porque es una verdadera industria la que se desarrolló. Y obviamente, dentro de ese contexto, el tema del lucro adquiere una dimensión súper importante. Por lo demás, está en consonancia con los movimientos sociales, ya no solo estudiantiles. Ese es el marco en el que se desarrolla esto. Y recuerda que los movimientos estudiantiles hablan de mejorar la calidad de la educación, ¿no es cierto?, un reforzamiento de la educación pública y, entre otras cosas, fin al lucro. En ese contexto es que se da esta... Y hubo desde el primer minuto algunos interesados en que no se instalara, no se conformara esta comisión investigadora. Un tema que usted maneja, diputado, pues usted es profesor de historia. Así es. ¿Cuáles son los parámetros entonces que se manejaron para esta investigación que usted hacía esta aclaración que no solamente trata del lucro? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones más importantes, diría yo, que podíamos colocarla para luego entrar al tema del lucro. Lo primero es que a lo largo, desde los 80 en adelante, durante el gobierno militar y con la dictación de la LOCE, Ley Orgánica Constitucional, ¿no es cierto?, lo que se provocó un conjunto de incentivos destinados al desarrollo de la educación superior en el ámbito privado. Cuando los incentivos están puestos en un determinado sentido, obviamente, esto significó que se expandió a lo largo de los años este sector de la educación superior, en desmedro de la educación pública, porque incluso, como se pudo constatar en la comisión, hay condiciones desiguales en que compiten. Voy a ponerle un ejemplo. Los aportes basales a las universidades privadas han ido disminuyendo. Las universidades, públicas. Las universidades públicas, a diferencia de las privadas, no pueden endeudarse para poder hacer, ¿no es cierto?, procesos de expansión conforme aumenta la demanda. Algunos políticas que se diseñaron incluso durante los gobiernos de la concertación aparecen ahora, ¿no es cierto?, como incentivo a determinadas prácticas que resultan inconvenientes hoy, como por ejemplo la acreditación asociada al CAE, crédito con aval del Estado. Claro. La motivación de las universidades, muchas,
para acreditarse por un año era acceder al CAE, porque estaban ligados ambos elementos, y eso no necesariamente decía razón con la calidad, que es lo que nosotros estamos persiguiendo. Tenemos algunas consultas de Twitter, diputado, yo sé que usted también ocupa esta red social, vamos a abrir entonces la entrevista también a los televidentes. La primera consulta ya comienza a aparecer en pantalla y la hace Pablo Enrique, dice: ¿qué siente que el ministro ningunee el trabajo realizado por la comisión? ¿Hay alguien que lo respete? El ministro Harald Beyer se refirió al trabajo realizado, bueno, ahí Pablo ocupa un término en ningunear, pero dice que usted explíquelo. Sí, la verdad es que a nosotros nos sorprendió porque efectivamente el señor ministro le restó toda importancia. Y esto a nosotros nos parece una afrenta a un órgano del Estado como es el Parlamento y a la Cámara. El ministro aseguró que no ha recibido ninguna denuncia formal y concreta, para ser más exacto. Es que ahí es donde tenemos una diferencia absoluta. El señor ministro, días antes o semanas antes de que estallara la situación de la Universidad del Mar, aseguraba no tener, ¿no es cierto?, atribuciones legales para poder investigar. Y hoy día está en la Universidad del Mar, auditando las cuentas de la Universidad del Mar y fiscalizando, ¿no es cierto?, esa situación. Con lo que queda demostrado que sí tiene facultades para poder investigar. Y es más, yo le he pedido hace 3 semanas a lo menos, a propósito de esto, le he pedido a través públicamente que por qué nos tenemos una actitud proactiva, nos adelantamos y vamos y fiscalizamos todas las universidades. Mire, para no encontrarnos con estos problemas. Sobre lo mismo hay otra consulta que habla justamente de lo que usted está diciendo, diputado, lo hace Gabriel Soto. ¿Por qué el Mineduc, el Ministerio de Educación, no ha fiscalizado a las universidades y no ha detectado estas irregularidades? En el informe nuestro y en las conclusiones somos categóricos, llegamos a la convicción que no ha habido voluntad, y no es solo de este gobierno, nosotros decimos que no ha habido voluntad de los últimos 20 años de los distintos ministros de usar. Puede que sean débiles las atribuciones y las facultades, y entonces corrijámoslas, pero que no existan, en eso llegamos a la convicción de que no es así. Invitamos a la comisión, estuvo la Contraloría General de la República, invitamos a Impuestos Internos. ¿Sabes lo que nos dijo Impuestos Internos? Que las universidades están exentas de pagar impuestos de primera categoría. Entonces no tiene cómo investigar. Le preguntamos a la Contraloría sostiene, ¿no es cierto?, que tienen facultades para. Después le preguntamos al Ministerio de Justicia, en la persona del Ministro de Justicia, y le preguntamos qué tenían que ver con ellos. Nos dijo que todo lo que es otorgamiento de la personalidad jurídica no lo hace el Ministerio de Justicia, sino lo hace, para estos efectos, el Ministerio de Educación. Diputado, ¿por qué las universidades nombradas finalmente pudieron ser nombradas, valga la redundancia, producto de una discusión ahí? Tengo entendido, por lo que leía en la segunda hoy día, que hubo parlamentarios que no querían, de hecho se obtuvieron a que esta información de estas 7 universidades, que son la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Viña del Mar, la Universidad del Mar, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de las Américas, la Universidad Santo Tomás y la UNIAC, estas 7, fueran nombradas. ¿Qué pasó ahí? Yo le quiero contar que el informe final va a tener más de 400 páginas. Y allí está reseñado todo lo que aconteció en la comisión investigadora, con los testimonios, con las declaraciones, con las intervenciones de nosotros los parlamentarios, y las conclusiones son, bueno, considerando conclusiones y propuestas. Estas universidades que aparecen mencionadas, después de señalar en las conclusiones que esta comisión recibió antecedentes en el marco de la comisión sobre diferentes mecanismos. Hay 9 o 10 mecanismos distintos por los cuales se puede sacar excedentes de las universidades, ¿ya? Tenemos alto sueldo a miembros del directorio, externalizar servicios relevantes, las universidades están exentas de impuesto a la renta, ¿no es cierto? El directorio, vender universidades. Yo voy a poner un ejemplo, dígame usted si no hay lucro. Un paquete de universidades se vendió a un consorcio internacional, Laureates. 250 millones de dólares significó esa transacción. Si uno tiene, cualquier actividad económica tiene una rentabilidad promedio de unos 10%, alrededor del 10%.
Si usted invierte 250 millones de dólares es porque quiere obtener una rentabilidad. Serían 25 millones si mantuviéramos esos 25 millones de dólares anuales. Diputado, usted está viendo en esa pantalla que está ahí a Gabriel Boric, que es el presidente de la FECH, a quienes ustedes también recibieron durante esta jornada. Haciendo el link con Gabriel, que es presidente de una federación estudiantil, quiero hacer y mostrar una pregunta que hace Max Valdés, que es estudiante, dice, de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué herramientas tienen los estudiantes para ejercer ellos también el rol de fiscalizadores? Una excelente pregunta para todos los estudiantes que, además, en especial a los estudiantes de estas 7 universidades que han sido nombradas. Claro, efectivamente. Nosotros hemos hablado en algún minuto con, bueno, primero que nada, la Confech nos pidió conversar a nosotros. Ellos, para ser sinceros, tenían bastantes dudas de que hubiera un informe que se atreviera a señalar con claridad y no que fuera un informe, ¿no es cierto?, consensuado y que al final no... Por eso que no llegamos a acuerdos para que los diputados, ¿no es cierto?, de gobierno pudieran votar. Mira, en mi mano tengo las conclusiones que enviaron a la comisión. Este es el documento formal. 2 hojas. 2 hojas. Aquí están. 2 hojas. En los 2 últimos años el tema central de la discusión y en los medios, ¿no es cierto?, ha sido el tema del lucro. En este documento no se menciona en ninguna parte lucro. Esto te da cuenta de la seriedad con que tomaron y era por eso muy difícil. ¿Cómo pueden ellos, nosotros, hacer la trazabilidad? Nos fue muy difícil. Estuvo muchos testimonios. María Olivia Monkever, que ha escrito 2 libros en torno a este tema. Estuvo en la citamos, la invitamos para que nos señalara, ¿no es cierto? Y ella pasó revista, ¿ya? Y está consignado en esos 2 textos la trazabilidad de cómo se armaron determinadas sociedades, ¿no es cierto?, inmobiliarias que partieron, y por eso las citamos, porque están los antecedentes. Estas que aparecen mencionadas son aquellas que se entregaron antecedentes en la comisión. Ahora, nosotros decimos también aquí con toda sinceridad que la mayoría, los 7 que votamos favorablemente, llegamos a la convicción de que esta puede ser una práctica generalizada en el conjunto de las universidades. Diputado, para finalizar, tengo entendido que durante hoy miércoles ustedes se van a reunir también con el fiscal nacional, Saba Chaguán, para entregar antecedentes. ¿Qué es lo que van a hacer con el fiscal? Lo primero es que nosotros somos una comisión investigadora, no somos un tribunal, entonces no podemos imputar delitos ni podemos investigarlos. Está limitado a hacer esto, que queríamos que fuera un aporte al conjunto de la sociedad chilena y a todo lo que es el movimiento, que hay pro defensa de la educación pública, una educación de calidad más equitativa, etcétera. Entonces, queremos entregarle los antecedentes al señor fiscal nacional para que ellos, que están investidos con la autoridad por la ley, puedan investigar. Que queremos pedir concretamente que puedan investigar y que en lo posible el señor fiscal nacional designe un fiscal, ¿no es cierto?, exclusivo, que se dé a la tarea de que al cotejar todos estos antecedentes existentes se configuran o no delitos que puedan ser eventualmente perseguibles y sancionados. Ya, pues diputado, muchas gracias por acompañarnos hasta ahora en Canal 24 Horas. Yo sé que usted es diputado por la Araucanía, así que queda invitado para cuando la 9ª región haga noticia por lo bueno o lo malo, pero siempre es bueno tener una voz ahí de la región. Pues. Se lo agradezco mucho y un saludo para toda la gente de mi región, por supuesto. Ya, pues, hasta luego, diputado. Hasta luego. Bueno, el lucro volvió a tomarse la discusión estudiantil. Un informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, entregado este martes, dio cuenta que al menos 7 universidades de nuestro país estarían retirando utilidades evadiendo la ley. Estamos junto al diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas, miembro de esta Comisión Investigadora, con quien vamos a conversar sobre este tema. Diputado, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. No, muchas gracias a ustedes. Diputado, ¿cuánto tiempo se toma esta comisión para finalmente llegar a las conclusiones que usted nos va a explicar a continuación? Alrededor de 10 meses. 10 meses. Desde agosto del 2011 hasta junio del 2012. ¿Y qué concluyen? Habíamos visto, yo presenté una nota que dan universidades con nombre y apellido que estarían retirando esta utilidad, algo que está prohibido por ley, de hecho. Pero yo quisiera partir haciendo una precisión al respecto. Esta comisión la impulsamos, su constitución como investigadora, un conjunto de diputados, con el propósito de hacer un aporte
serio, fundado, acerca del estado de la educación superior en Chile. Así nace. Así, la educación superior, el estado de la educación superior en Chile. Y para eso hicimos una revisión completa, histórica y jurídica respecto de esta situación y obviamente hemos hecho conclusiones que van en el ámbito de cuál es el estado de los distintos sistemas que coexisten, ¿no es cierto? Nace. Nos costó a lo menos 3 intentos, porque los diputados de la oposición, del gobierno actualmente, no la votaban en contra. Y muchos otros no se conseguían los votos necesarios en muchas oportunidades para constituirla. Es más amplia que el tema del lucro, ¿ya? Era una investigación sobre